Conferencia internacional realizada en la estancia Árbore da Vida en el periodo del 9 al 17 de febrero del 2013. Tema general: la edificación del cuerpo de Cristo. Mensaje número 1, introducción. Liberada por el hermano Don Yulán en la mañana del 9 de febrero del 2013. Lectura bíblica, Juan capítulo 21, versículos 18 al 23. La conferencia pasada hablamos sobre el ministerio que seguimos y practicamos y abordamos un tema sobre Juan en su madurez y también Pedro en su madurez. Y hemos visto cómo Juan nos hizo y nos llevó a practicar en la revelación que encontramos en Apocalipsis. Y vimos entonces cómo Juan, después de pasar del exilio, conociendo la situación de las iglesias, él fue a servir a la iglesia que estaba en Éfeso. Pero este Juan que vemos en esta su madurez, este Juan es totalmente diferente del Juan que conocimos en los evangelios, el Juan de antes. Podemos ver que Juan, desde su inicio, él era tan manso, él no buscaba ser cabeza, en su obra él generalmente acompañaba a Pedro. Podemos ver en el libro de Hechos constantemente muchos registros que estaba primeramente Pedro y después Juan. Nosotros no vemos solamente a Juan solo manifestando algo que provenía de él. Pero él estaba junto a Pedro, y lo que decía Pedro, él también decía. Y lo que Pedro recibía, Juan también recibía. Y al ver la vida del alma de Pedro, al ser tratada tan fuerte, Juan aprendió de esto. Pero nosotros sabemos que en el año 70 la ciudad de Jerusalén fue destruida. Pero también sabemos que el Señor ya había profetizado a esto, con respecto a esto. Y en los primeros versículos, en Mateo 24, nosotros vemos este registro. Cuando el Señor salió del templo, nosotros sabemos que el Señor entró en la ciudad de Jerusalén sentado en un pollino y en un asna. Él no había entrado sentado en un caballo como un gran rey, pero él entró en un pollino. Sobre esta cuestión de pollino, nosotros vimos y aún veremos más en el futuro.
¿Por qué? Porque esto tiene que ver todo completamente con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es parecida a la naturaleza de un pollino. Nuestro Señor entró en Jerusalén y fue examinado como un cordero pascual, como también eran los corderos de antes. Eran examinados los corderos de antes. Y Él fue examinado durante 4 días. Este cordero tenía que tener estos requisitos. ¿Por qué? Porque Él iría a ser muerto y derramaría su sangre para nuestra redención. El cordero pascual siempre debería ser examinado durante 4 días para ver si había en él algún defecto o no. Vemos que el Señor Jesús fue examinado por los fariseos, los saduceos, los heroditas y otros líderes. Y en Él no fue encontrado ningún pecado. Por eso podemos ver que cuando Pilatos lo juzgó, Él dijo que no había encontrado en el Señor ningún crimen, ningún defecto. Entonces Él estaba apto para poder ser libertado, porque Él no tenía pecado. Pero los judíos estaban muy exaltados y decían, crucifícalo, crucifícalo. Entonces vemos que todos estos judíos estaban pidiendo alrededor de Pilatos que el Señor fuese crucificado. Y si Pilatos no atendía al pedido de estos judíos, allí podría haber algún problema con él. Se podría provocar un problema. Pilato dijo que no encontró ningún error, ningún crimen en el Señor. Él dijo, él les refirió una palabra a los judíos, ¿ustedes quieren crucificarlo? Está bien, es su problema. Ustedes quieren crucificarlo, es su problema. Yo me lavo mis manos. Significa que el error cometido por los judíos, el resultado y las consecuencias que habría después de esto, los judíos deberían recibir. Entonces, después de la muerte del Señor, nosotros sabemos que el Señor resucitó y cuando las mujeres fueron a ver al Señor en la tumba, no encontraron más su cuerpo, porque Él ya había resucitado. Pero sabemos que los discípulos al principio no conocían este hecho. Ellos dijeron solamente, no, el Señor ya no está más allí. Este Jesús al cual ellos seguían ya no estaba más en la tumba. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, después sabemos que el Señor resucitó. Y después de un tiempo, Pedro dijo, voy a pescar. Pedro era un pescador. Su profesión era esta, era la pesca. El medio de vida de Pedro era el barco y las redes.
Então eu disse, eu vou pescar. Entonces él dijo, voy a pescar. Por quê? Porque não Por sabia quê? mais o que ele deveria fazer. Porque ya no sabía más qué hacer. Então outros Entonces seis também otros, foram com ele. los otros 6 que estaban con él, fueron, lo acompañaron. E João era um Y deles. Juan era uno de ellos. Pescaram a noite toda e nada Pescaron pegaram. toda la noche y nada pudieron pescar. Isso é algo meio estranho. Y porque esto era algo muy extraño, porque todos ellos eran especialistas en la pesca. Profissionais assim, quando veem Profesionales a así, água, a situação cuando da ven el água, agua como está, ellos ya saben dónde pescar, dónde están los peces. Então eles achavam, Entonces "Aqui tem que ser peixe". ellos Daí lançavam veían rede. el mar y sabían dónde estaban los peces. E aí, Ellos puxavam, lanzaban la red y nada podían sacar. e passaram assim a noite toda. Y pasaron nada toda la pegaram. noche y nada pudieron sacar. Mas depois, louvado seja o Pero Senhor, después, alabado sea el o Señor, Senhor apareceu a eles. el Señor se les apareció Daí perguntou, né, se eles tinham pego y les alguma preguntó, coisa, se tinha algum ¿pudieron peixe. pescar algo? E eles disseram, não. Y ellos le dijeron, no. Daí o Senhor disse, lançai Y ahí el a Señor rede à les dijo, direita do barco. lanzar la red a la derecha, lancen su red a la derecha. Y ellos obedecieron, hicieron así. E aí pegaram 153 Y pudieron grandes sacar peixes. 153 grandes peces. Daí eles viram, "Esse Y é ellos o vieron Senhor, um Senhor que era el vivo." Señor. Ellos vieron, este es nuestro Señor, un Señor vivo. Quando Pedro chegou na praia, Cuando Pedro llegó a la playa, él vio que el Señor ya había preparado los peces para poder comer. Y no eran los peces que él había pescado. Y después de haber comido, O Senhor falou então, el Señor le habló. amas-me mais do que estes outros Y le dijo a Pedro, coisas. ¿me amas más que estos? Você me ama mais do que você ama esse barco e essa Tú me amas más de tu amor por estas redes y por este barco, de lo que tú amas. ¿Por qué? Porque estas cosas eran su medio de sobrevivencia. Tú me amas más de lo que es tu amor por estas cosas. Todos nosotros tenemos nuestro medio de vida. Cuando usted compara este medio de vida con el Señor, ¿usted ama más ese medio de vida o ama más al Señor? Yo no necesito hacer un test de esto, preguntarles a ustedes. Todos ustedes tienen computadoras, tablets o cosas así. Pero yo tengo una preocupación. Ustedes dependen demasiado de estas pequeñas cosas. Cuando hay algún problema, usted no se vuelve al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? No dice así. Yo veo que ustedes tienen, ya buscan las cosas. Comienzan a buscar en el teclado. Ah, la respuesta está aquí. Por eso, amados hermanos, yo no quiero que ustedes se queden con estas computadoras, notebooks, tablets. ¿Por qué? Porque esto va a tomar su corazón, que realmente pertenece al Señor. Ustedes solamente dependen de su computadora. Ustedes no dependen del Señor. Ustedes no oran al Señor. Pero yo no les puedo impedir que ustedes hagan esto, porque ustedes ya están acostumbrados a hacer esto. Yo solamente les puedo ayudar con la palabra de Dios. El Señor le preguntó a Pedro y a aquellos que estaban con él.
Você ama mais a mim ¿Tú do me que amas esse más a mí essa o rede, amas más ou seu a este computador, barco, ou seu meio estas de vida? redes, tu computadora, tu medio de Eu não vida? quero que você responda Yo no pra quiero mí. que usted me responda a mí. Eu não quero que você diga para Yo mí no se você quiero ama mais que o seu usted me computador diga ou o si usted Senhor. realmente ama más al Señor o más a su computadora. Mas eu estou falando Yo pra les você estoy esse hablando fato. a ustedes de este hecho. O Senhor perguntou, você El ama Señor mais le esse preguntó, barco, essa sede do que a mim? ¿tú amas más este barco y estas redes que más que a mí? Y Pedro le respondió, Senhor, Señor, sabes que te amo. tú sabes que te amo. Ele disse, então, Entonces, apacenta os meus cordeiros. apacienta a mis corderos. Você tem que trabalhar para o Senhor. Tú tienes que trabajar para el Perguntou Señor. pela segunda vez, Y el Señor le preguntó nuevamente, por la segunda vez. Senhor, você me ama mais do Le que dijo, os outros? ¿me amas más que estos? Ele disse, Senhor, Y sabe ese- que eu te amo. Ahí Pedro le respondió y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Ahí el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Perguntou. Y por tercera vez le Aí preguntó, Pedro ficou triste, y Pedro se entristeció, porque parecia ¿Por que o qué? Senhor não acreditava nele. porque parecía que realmente el Señor no creía en él. Realmente era difícil confiar en él, em Pedro. en Pedro. Essa pergunta. você Realmente ama mais esta o pregunta, computador ou o ¿me Senhor? amas más tu computadora que al Señor? Então quero falar para Entonces, você. le quiero hablar a ustedes, hermanos. Ore ao Senhor. Oren al Invoque Señor, invoquen el nombre del Señor. Sabe, todos esses Saben, instrumentos, como todos computador, estos são instrumentos para como la ajudar. computadora, sí, son para ayudarnos. Não dependam. No não confiem mais dependan, nisso. no confíen más en esto. O Senhor disse, eu El te Señor amo. dijo, yo te amo. Então, ele falou, então apacenta minhas Ahí el Señor le respondió a Pedro y le dijo, apacienta mis ovejas. Y después de esto, O Senhor falou para Pedro. el Señor le dijo una palabra, le refirió una palabra específica a Pedro. Quando eras mais moço, Cuando eras más joven, ti mesmo, te ceñías andavas por onde e querias. ibas a donde querías. Mas agora é diferente. Mas Agora eu sou o ahora es diferente. Yo soy tu Señor, soy tu Salvador. Você me ama, você já prometeu. Tú me cuidar amas. das ovelhas. ¿Has prometido que cuidarías de mis ovejas? Quando você era moço, você fazia. Cuando tú eras joven, hacías las cosas a tu manera. Agora, Pero ahora eu já morri e yo ressuscitei. ya morí y he Já resucitado. dei para você a minha vida. Ya he dado mi vida por ti. E agora? Y ahora, Você me ama? ¿tú me amas? Sim, eu amo você. Yo le respondí, sí, te amo, Señor. Então, quando o Senhor daí Entonces, falou pra ele, quando era cuando el mais Señor le novo, dijo, não estava referindo-se à al idade referirse física, cuando eras más joven, no se refiere a una edad física, sino a una edad espiritual. Em outras En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pedro, si tú continúas haciendo las cosas según tu manera, según tu voluntad, tú aún no has crecido en vida. Se você quer fazer as coisas segundo Si tú quieres sua vontade, hacer las cosas según tu voluntad, prova algo. esto prueba algo. Você não é Tú crescido aún na no vida has divina. crecido en la vida divina. Por isso, amados Por irmãos, eso, amados hermanos, devemos amar mais. debemos amar más al Señor Seguir o Senhor. y también seguir al Señor. Sempre ganhando da vida de Deus, Siempre negando, ganando la vida de Dios, crescendo. negando nuestra vida del alma y creciendo en vida. Nós que seguimos Nosotros o que Senhor, seguimos al Señor, precisamos ser necesitamos ser aquellos que negam a vida niegan da su vida del alma. alma. Louvado seja o Alabado sea el Señor. Senhor, depois de ter falado isso, El Señor, después de haber hablado esto, mas Pedro deve ter pensado. y ahí Pedro pensó, Ele
não estava muito satisfeito. Vemos que Pedro no estaba muy satisfecho con las palabras que el Señor le había dicho. Jesus, você é tão severo comigo? Ahí él pensaba dentro de sí, el Señor Jesús es tan severo conmigo. E esse aí que está do meu lado? Y este que está aquí, que está al lado mío, Por quê? Porque João ¿por estava qué? sempre Porque com o Juan Senhor. siempre estaba cerca del Señor. Agora o Senhor estava falando Ahora el Señor estaba hablando con Pedro que não devia mais que no fazer debía tudo segundo más sua própria vontade, hacer las cosas según de su manera, según su que voluntad, deveria cooperar. que ahora debería cooperar con los hermanos. Isto é, ele deveria Esto es, perder a liberdade él debería dele. perder su libertad. Él Él había prometido, está bien, yo no voy a hacer más esto. Mas dentro da sua vida da alma, Pero havia dentro de algo su vida del que não alma deixava había satisfeito. algo que no lo dejaba realmente satisfecho. Outros, então, Ah. quando for mais velho, eles vão me seguir Cuando yo para sea onde eu más não quero. maduro, me van a llevar para lugares para donde yo no mais quiera. passado, onde eu podia fazer o que eu Ya no es queria. como el pasado, que yo hacía lo que yo quería. Agora não tem outro jeito. Ahora no hay otra manera. Voy a tener que obedecer. E aí? E quanto a esse? Pero ¿y qué de este? Quem era esse? Era João. ¿Quién era Aquele este? que seguia o Senhor e Este que era amava o Juan, Senhor. aquel que seguía al Señor y que amaba al Señor. E aí, João? Y Juan, O Senhor disse: el Señor le dijo, se eu quero que ele permaneça até que si eu quiero venha, que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Daí ele falou: se eu permaneça até que eu venha. Daí todo mundo. Ahí ele todo el mundo vio até a volta que el do Señor había dicho esto y pensaron que Juan no moriría, que quedaría vivo hasta la venida del Señor. Todos los discípulos comenzaron a hablar de esto. Por quê? Porque ninguém sabia ¿Por qué? quando o Senhor Porque nadie voltaria. sabía E cuándo el realmente Señor volvería. leva muito tempo. Y esto realmente podría tardar mucho tiempo. O Senhor falou para Pedro: El Señor le dijo a Pedro, que ele permaneça si até quiero eu que Él venha. quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Daí todo mundo falava: Y ahí todo el mundo comenzó a hablar. até a volta do Ah, Senhor. Juan va a vivir hasta la venida del Señor. Mas Pero o próprio João el propio Juan explicó. Em otras palabras, é impossível eu ficar vivo até a volta do Senhor. Juan decía, ¿cómo es posible que yo viva hasta la venida del Señor? Porque eu tô vivendo No es nessa posible. carne, é impossível ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en esta carne y es imposible que esto Eu ocurra. estava mentindo? Pero el Señor estaba mintiendo. Amados irmãos, Amados hermanos, não é que o Senhor não no se refería o Senhor falou a que algo viviría. verdadeiro. Y tampoco el Señor mintió. El Señor habló algo realmente verdadero. Sim, algo de João ficaria até a volta. Sí, algo de Juan permanecería hasta la venida del Señor. Sim, o corpo físico, El cuerpo de João físico de Juan moriría, mas algo dele pero algo de él ficaria até a volta do permanecería hasta la venida del Señor. ¿A qué se refiere? seu ministério. Se refiere a su ministerio. Por isso, amados irmãos, Por eso, amados hermanos, a obra do ministério de João, o ministério de João el ministerio de seria Juan até a volta do va a permanecer hasta la venida del Señor. Isso quer dizer Esto quiere que decir- não queria dizer que João no quería morreria, decir que mas Juan queria dizer no moriría. que o ministério Y de sí se João refería a permaneceria que el ministerio de até a Juan volta. permanecería hasta la venida del Señor. Isso é o que nós seguimos. Esto es aquello que seguimos. Nós seguimos Nosotros seguimos este ministério de João. este ministerio de Juan, Não o ministério de no João, el ministerio de Juan na primeira parte en da la sua primera vida, etapa de quando su ele vida, estava com João. cuando él estaba con Pedro. Mas o ministério Pero el que veio ministerio depois que vino da después morte dos demais de la apóstolos, muerte como de los Pedro e Paulo. demás apóstoles y también de Pedro y de Pablo, O Senhor permitiu el que Señor permitió o judaísmo fosse ali terminado que el em Jerusalém. judaísmo fuese terminado en Jerusalén.
o exército romano, Tito, el Imperio Romano, a través de Tito, Tito, príncipe romano, destruiu. que era un príncipe romano, destruyó la ciudad de Jerusalén. Por eso, amados hermanos, Mas isso foi destruído. pero esto mas fue o destruido, Senhor habita mas em nós. el Señor hoy habita en nosotros. João falou, como eu posso ficar vivo até a volta? Y Juan entonces dijo, ¿cómo es posible que yo me permanezca vivo hasta la venida del Señor? No es posible. O que nós seguimos de João? É esse ¿Qué seu seguimos de ministério. Juan? Es su ministerio, Essa é a sua obra. es su obra. Nós seguimos. Nosotros E nós seguimos y también practicamos. Por quê? Porque esse ministério de Porque João este é de ministerio de Juan espírito e es vida. un ministerio de espíritu y es de vida. O ministério dos outros, El ministerio quando a pessoa morre, de los otros demás apóstoles, mas seu ministério, cuando su persona parte con el Señor, también su ministerio parte. Pero el ministerio de Juan va a permanecer hasta la venida del Señor. Nosotros habíamos hablado que el ministerio de Juan permanecería hasta la venida del Señor. Y este ministerio que tenemos es el ministerio de Juan. Alabado sea el Señor. El Señor habló esto, que permanecería hasta su venida. No la persona, mas su ministerio. Alabado sea el Señor. Cuando el príncipe Tito destruyó el judaísmo allí en Jerusalén, yo no sé por qué él realmente hizo esto, pero nosotros sabemos que cuando hubo la persecución a los cristianos, ya Pedro y Pablo habían sido muertos. Y yo creo también que otros líderes ya habían sido muertos. Entonces, yo no sé por qué hubo esta destrucción, inclusive con la muerte de muchos que estaban al inicio de la vida cristiana. Nosotros sabemos entonces que hubo muchos errores cometidos en aquella época. Ahora, lo que es importante es una cosa. Vemos aquí que habían sido muchas cosas que aún no habían sido reveladas y escritas. Por eso alabamos al Señor. Y nosotros tenemos algo. El ministerio de Juan es aquel que va hasta el fin. Amados hermanos, con respecto a la cuestión del ministerio, usted sabe que cada uno tiene su ministerio. Pero después que la persona muere, su ministerio también cesa. Nuestros hermanos que estaban delante nuestro nos enseñaron de esta manera. Cuando alguien muere, su ministerio también cesa. Pero vemos aquí que Juan murió, pero la obra de su ministerio continúa. Amados hermanos y hermanas,
Por eso, el ministerio que seguimos y practicamos es el ministerio de Juan. Nosotros sabemos que Pedro había sido muerto, pero Juan no. Pedro y Juan en el pasado andaban siempre juntos. A pesar que en el pasado no está registrado lo que Juan hablaba al inicio de su ministerio, pero sabemos que Juan siempre andaba junto a Pedro. Por eso en Hechos vemos muchas veces en la Biblia, ¿no?, que se refiere a Pedro y Juan. Primero Pedro y después Juan. Entonces Pedro y Juan eran líderes en la iglesia. Pedro había sido muerto, pero Juan aún no. ¿Por qué? Saben, de acuerdo con la ley romana, entonces el Imperio Romano buscó solamente al principal de estos hechos. Solamente mató a aquel que era el principal. Y después estaban aquellos que seguían a este principal. En la ley romana vemos que el que estaba junto no tendría que ser muerto. Entonces, ¿qué hacer? Vemos que Juan no murió. A este segundo lo tendrían que colocar en una prisión, en un exilio. Entonces sabemos que Juan, por más de 20 años él estuvo exiliado. Pero lo que aconteció es que en este periodo de tiempo, Juan penetró en el espíritu de realidad. Y cada vez que Juan veía que su vida del alma se manifestaba, él la llevaba al espíritu. Podemos decir que en estos 20 años, Juan negó bastante su vida del alma. Él no solamente negaba su vida del alma, sino que él había entrado en el espíritu de realidad. Él también nos mostró que este espíritu de realidad es el espíritu. El Padre está en este espíritu, el Hijo está en este espíritu, y el Espíritu Santo está en este espíritu. Entonces, Pablo siempre nos habla con respecto a el espíritu. ¿Por qué Pablo hablaba de el Espíritu? Porque Pablo era una persona que estaba muy clara con respecto a la economía del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos tiempo de hablar del primer y el segundo viaje de Pablo. Pero, de acuerdo con la Biblia, Pablo tuvo 4 viajes. 4 viajes en su ministerio. Nosotros sabemos que la primera vez que Pablo salió fue cuando ellos estaban orando en Antioquía y el Espíritu Santo los envió. Mientras que ellos oraban, el Espíritu Santo los envió. Habían 5 profetas y maestros en Antioquía. Ellos estaban en el Espíritu. Y cuando ellos estaban orando, el Espíritu Santo les habló
Preparai-me y agora dijo, Barnabé e Saulo para a obra apartadme que a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eles então aceitaram Ellos o encargo. entonces aceptaron el encargo E saíram de Antioquia. y salieron de Antioquía y viajaron. E eles seguindo ali, Y ellos, subiram saliendo allí, para a região ellos da Galácia. fueron hacia la región de Galacia. Ele havia levado um primo de Barnabé chamado Marcos. Y ellos habían llevado a un primo de Bernabé que se llamaba Marcos. Eles então Ellos navegaram entonces pelo Mediterrâneo, descendo navegaron indo por até- medio del Mediterráneo y comenzaron a recorrer las ciudades de Chipre y en adelante. Mas nós sabemos que a região do Pero Mediterrâneo sabemos ali que la ocorre región del Mediterráneo muitas tempestades. ocurren muchas tempestades E eles passaram y ellos pasaron por muchas y muchas dificultades. E até teve naufrágio, Y hasta hubo naufragio. 3 dias no mar. Naufragaron durante 3 días en el mar. Veja, isso era algo de Vean, muito sofrimento. esto realmente era algo de mucho sufrimiento. Depois, quando Después, ele já estava mais Cuando forte, ellos continuaram. estaban en una situación mejor, ellos continuaban. Isso é a graça do Senhor. Y todo esto era la gracia del Señor. Nessa primeira viagem, Y en este passaram primer por viaje muitas dificuldades, pasaron por muchas dificultades y sufrimientos provados na para fé. ser probados en su fe. Então, eles Entonces voltaram depois ellos pra Antioquia. volvieron para Antioquía. Claro, teve depois na Bíblia registrado aquele En la Biblia 15, vemos el evento gastar tempo. de Hechos 15. Nosotros no vamos a gastar tiempo con esto. Na segunda vez que Y la segunda vez que ellos saíram para levar a palavra, salieron para llevar la palabra, Barnabé queria levar Marcos. Bernabé quería llevar a Marcos nuevamente. Por quê? Porque era um jovem. ¿Por qué? Sim, havia falhado. Porque era un joven, pero este Marcos había fallado en el primer viaje, pero él podía ser ayudado. Por outro lado, porque Pero por era otro lado, también vemos que era el primo de él. Paulo não concordou. Pero aquí vemos que Pablo no concordó con esto. Por quê? Porque Paulo ¿Por qué? era muito Porque Pablo era muy rígido. ele não aguenta o sofrimento. Él no aguanta los sufrimientos. ¿Cómo va a poder viajar otro viaje con nosotros? Por esta causa, Bernabé y Pablo se separaron. Barnabé levou Marcos llevó a Marcos e Paulo. y Pablo, ¿qué hizo? Nós sabemos que Nosotros sabemos, naquela porção de Atos 15, en la porción de para Hechos resolver o 15, problema, dos líderes para de poder Jerusalém, resolver un Silas, problema en la iglesia de Jerusalén, vemos que se levantó un líder, Silas. Y Silas había sido enviado para poder llevar las decisiones de los apóstoles, y esto fue leído allí en Antioquía. Entonces, nosotros sabemos que estas dos personas, Judas y Silas, eran personas destacadas entre los hermanos. Ellos fueron llevados para leer las cartas en las iglesias que eran de los gentiles. Pero Silas no quería volver a Jerusalén, porque él había percibido que en Jerusalén había religión aún. Y cuando él fue a Antioquía y vio
que estos profetas, estos maestros, eran personas de oración. Y principalmente habían tocado el Espíritu en Pablo. ¿Cuál fue el resultado? Silas decidió quedarse en Antioquía. Y cuando Bernabé llevó a Marcos para su viaje, Pablo salió con Silas. Amados hermanos, Pablo llevó a Silas para este viaje, y esto fue algo realmente de Dios. Fue la dirección del Espíritu Santo. Y vieron en este viaje que ellos andaban en el Espíritu. Y ellos comenzaron entonces a hacer la obra en la región de Galacia, donde había ido con Bernabé antes. ¿Y qué ocurrió? Vemos que Pablo establecía las iglesias y también establecía los presbíteros. Después, la obra en la región de Galacia. ¿Dónde partieron después de esta obra allí? Pablo tenía bastante encargo por la iglesia en Éfeso. Y la situación de la iglesia en Éfeso no era buena. Pero Pablo tenía encargo por Éfeso. Entonces él y Silas, después, al terminar la obra en la región de Galacia, fueron para Éfeso. Ellos querían ir para aquel lugar, pero al inicio el Espíritu Santo no les permitió. Y ellos realmente andaban según el Espíritu. No fue como la tercera vez, que el Espíritu intentó impedirlos, pero Pablo se justificó demasiado y hizo las cosas según su manera. Aquí, en este segundo viaje, vemos que Pablo y Silas sí hicieron según el Espíritu. Ellos querían ir, pero el Espíritu no les permitía. Ellos querían subir. Querían subir para Bitinia. Pero vemos que la Biblia nos dice que el Espíritu de Jesús no se los permitió. El Espíritu Santo no les permitió. Y ellos andaban según el Espíritu. Bueno, ya que el Espíritu no quiere que vayamos, no voy. Entonces, ¿qué hacer? ¿Vamos a seguir para adelante? No. Ellos no sabían para dónde ir, porque ellos realmente seguían al Espíritu. Ellos estaban allí en el final de Asia. Y allí, en la última ciudad de Asia, pasando a través del mar, para el otro lado del mar, ya estaba Europa. Y cuando ellos estaban esperando, Pablo tuvo la visión del varón macedonio. La visión del varón macedonio, que les decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos no tenían ningún plano interiormente para ir a Europa a hacer su obra, pero ellos seguían al Espíritu.
Já que el Espíritu nos está dirigiendo así, eles chegaram a ellos Macedônia. fueron hasta Macedonia. Macedônia ali é Europa. Macedonia ya estaba en Europa. Depois disso, Y después de esto, eles foram para Filipos. ellos fueron para Filipos. E eles foram procurar. Y ellos Havia pessoas ali fueron a que buscar buscavam o Senhor. personas que buscaban al Señor. Eles certamente oravam e Ciertamente oraban y andaban. andavam. Assim como nossos irmãos, Así quando começaram como a nuestros obra em hermanos cuando comenzaron la obra en Miami, Miami. não sabia por onde No começar. sabían por dónde comenzar. Eles estavam orando. Ellos estaban orando, andando en la calle. O Senhor, Y el Señor los llevó a ver. Entonces allí en Filipos ellos vieron que había un lugar de oración junto al río. Y habían hermanas que estaban allí, mujeres. Esa era una gran oportunidad. Entonces ellos fueron y junto al río no habían sillas. Entonces se sentaban en el suelo. Claro que aquel que hace la obra del Señor no tiene miedo si hay sillas o no. Entonces comenzaron a orar. Después de la oración, los dos les hablaron a las mujeres que estaban allí. Estas mujeres oraron y también escucharon la palabra de los apóstoles. Porque antiguamente solamente oraban, pero no estaba la palabra de Dios. Y ahora, ahí Pablo y Silas les compartieron una palabra. Entonces estaban muy alegres. Y dentro de estas mujeres había una que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. Lidia les pidió que puedan entrar en su casa. Lidia tenía familia. Entonces Pablo y Silas fueron. Entonces ahora en Macedonia, ¿dónde los hermanos se reunían? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En Filipos? ¿En Filipos? ¿En qué lugar se podían reunir? Nosotros hoy salimos a buscar lugares para establecer los bucafé como local de reunión. Necesitamos un lugar para reunirnos. La casa de Lidia también estaba abierta para la reunión. ¿Y qué pasó después? Vimos que Pablo y Silas fueron presos. Y porque ellos eran fuertes en el espíritu, aún así estaban muy alegres. Nosotros sabemos que en una prisión los candados, las trancas, las rejas, todo es muy fuerte. Pero Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu. Y a pesar de que estaban presos de manos y pies, pero ellos estaban allí orando. Ellos también cantaban. Y cada vez estaban más alegres. Y ciertamente aquellos que estaban con ellos en la prisión también cantaban. Podemos decir que estos prisioneros que estaban allí también se convirtieron.
Mas depois, por causa do Pero después, terremoto, por causa de un terremoto, todas as cadeias se romperam todas e las a puertas se porta abrieron também. y las cadenas se Mas ninguém soltaron. caiu, ninguém fugiu, Pero nadie salió, nadie huyó. ¿Por qué? porque estavam ali. Porque estaban allí cantando y orando. Mas o carcereiro Pero el carcelero, percebeu o terremoto e todas as portas cuando abertas, percibió que hubo un terremoto y que estaban todas las puertas abiertas e as cadeias y las ali, cadenas también se habían soltado, estava escuro. Ele estaba havia todo pensado, oscuro. Él pensó, todos fugiram. no, todos huyeron. Ele queria se suicidar. Él se quiso matar Porque a responsabilidade era grande. porque su responsabilidad era grande. Paulo falou, não. Y Pablo clamó a gran voz diciendo, no, no te hagas nada, estamos aquí. Ele não podia crer no que estava vendo. Y el carcelero no podía creer lo que estaba viendo. As cadeias, o tronco, né? As Las portas, cadenas, era para impedir tronco, a fuga. todo Agora, esto era para impedir que huyan. as pessoas não haviam Y fugido. todo esto estaba abierto, pero las personas no habían huido. No podía creer. Ele não sabia que Él no sabía outros que estos também prisioneros también se habían convertido. Por eso, cuando se iba a suicidar, Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, todos aqui estão. que todos aquí están. Daí, Allí, uma luz entrou. Tava él, todo mundo. pidiendo luz, entró. Y estaba todo el mundo allí. E no final, Y al final, próprio creu no Senhor. él también creyó en el Señor. Agora Filipos tinha mais Ahora, um lugar Filipos para a reunião. también tenía otro lugar de reunión. ¿Qué lugar? Casa do carcereiro. La casa del carcelero. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Eu creio também Yo creo que también esses prisioneiros, que estos prisioneros, de después cumprir a pena, de cumplir la pena, também también abrieron sus casas reuniões. para reuniones. O que eu quero falar para os irmãos Los que les quiero hablar a ustedes, hermanos, que para a igreja ser levantada que para que la iglesia se levante en una ciudad, no es necesariamente local de reunião. buscar un local grande de reuniones. Isso se pratica muito. Esto se practica mucho en el cristianismo de hoy. ¿Por qué? No passado eles Porque en el viram pasado ellos vieron, grandes locales, E aí, muitos y allí desejam, muchos eu quero que desean, grupo de pessoas me yo siga, quiero que un eu grupo de quero personas me construir siga, entonces voy a construir un gran templo para que todos me sigan. situação da igreja. De acuerdo con la situación de la iglesia en Filipos, ellos no tenían ningún local grande. E onde estava ¿Y a dónde igreja? se reunía la iglesia en Filipos? Ali, junto ao rio. Junto al río, lugar de oración, Sim. sí. Na casa de Lídia. En la casa de Lidia, Sim. sí. Casa do carcereiro. En la casa del carcelero, Sí. sí, también. Depois, na Y casa después, dos ex-detentos. En las casas Sí. de aquellos prisioneros cuando salieron, sí, también. Ah, mas você não consegue encontrar um local de assim. Aquí ustedes no encuentran un local de reuniones de la iglesia en Filipos. Ustedes no encuentran esto aquí. Por eso, amados hermanos, O nosso conceito nuestro de local concepto de local aún es muy fuerte. Eso está en el cristianismo. Por isso, Por eso, en esta porción de la palabra nosotros podemos ver que la iglesia en Filipos no tenía un gran local. Ellos se reunían en varios locales. La iglesia en Filipos estaba allí, en diferentes lugares. Por eso, amados hermanos,
Então, não é esse conceito. Entonces no então, está este vamos concepto. lugar, então, para que ali haja Vamos a igreja, buscar un local, construir um local. debemos construir un local para que se encuentre la iglesia allí. Quando você começa Cuando o usted seu comienza próprio local, muitas con vezes su propio você local, acaba muchas veces usted separando se os separa de los demás cristianos. Então, nós sabemos Entonces que grupos sabemos cristãos, inclusive hoy nós no passado, que muchos tínhamos muito forte esse grupos conceito. cristianos Esse tienen aqui este é o concepto. local de reunião. Aún nosotros en el pasado teníamos este concepto. Este es mi local de reuniones. Então, Entonces, e ainda mais grupos mais Aún, rígidos que somente aceitam aqueles que foram batizados no meio deles. aún hay grupos que solamente aceptan a aquellos que fueron bautizados en su medio, en su iglesia. Se não é batizado no nosso meio, Si não pode tú no eres tocar na bautizado mesa en do nuestro Senhor. medio, tú no puedes tocar la mesa del Señor, no puedes participar. No passado, En el pasado, cometemos esse erro. nosotros también cometimos este error. Qual é o resultado? É ¿Cuál que fue el não resultado? tem mais comunhão com Que no se tiene más comunión con los demás hermanos. Senhor. Alabado sea el Señor, la Biblia nos ilumina. Nós recebemos Nosotros o encargo recibimos el encargo de pregar o de evangelho predicar do reino. el Evangelio del Reino. A pregação do evangelho La predicación del Evangelio del Reino aquele no fue para aquellos sistema pronto, que ya tienen aquel sistema listo, todo correcto, pero fue entregado este Evangelio del Reino a nosotros. Se nós vivemos uma vida de Porque si local nosotros de reunião, vivimos en una vida de local de reuniones, nunca tendremos comunión con los demás hermanos y difícilmente traeremos a otros hermanos para la comunión. Entonces el Señor nos ha dado dos instrumentos, o café el bucafé e os comportores. y los colportores. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Há 3 anos atrás, Hace nós 3 fomos años muito atrás, atacados, nosotros fuimos muy atacados, mas louvado pero alabado sea el Señor. Mas, com o decorrer do tempo, as coisas Con el pasar cada del vez tiempo, mais claras, né? estas cosas quedaron cada vez más claras y la práctica ha sido más intensiva. Hoy hay más de 300 bucafé. Tem mais 200 Hay más e poucos a serem abertos. de 200 que están por ser abiertos. Mas ainda Pero não é aún no es suficiente o encargo que temos frente al de encargo que levar vida tenemos para todos. de llevar vida para todos. Por eso, irmãos, hermanos, no futuro, en el futuro, quando nós formos cuando a uma cidade, vayamos pregar a una o evangelho, ciudad y comencemos a predicar el Evangelio allí, as pessoas para um nuestra local, meta no va a ser llevar a las personas a un local de reuniones ou para alguma organização, o también para alguna organización. No, mas levá-los para o viver da más igreja. vamos a llevarlos para el vivir de la E é iglesia. viver da igreja, ¿Cuál es el vivir de la iglesia? é um viver Es de un vivir negar a vida de da negar la vida del alma alma e permitir que y a también vida permitir que la vida divina crezca. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Por eso hay esperanza, la esperanza del Señor en nosotros é que nós es que governemos nosotros o mundo gobernemos el mundo venidero. Agora, que Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado? questão do bucafé, ou Sea do comportador, bucafé o sea colportores, todas nuestras prácticas son para nuestro ejercicio, son para prepararnos. Por un lado, negamos la vida del alma para que la vida divina crezca. Por otro lado, por medio de los colportores, por meio do bucafé, por medio de los bucafé, por medio de los lugares de oración, levantamos más lugares para que las personas puedan tener esta vida y este vivir. Aleluya. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Nosotros sabemos que cuando Juan fue para Éfeso, él vio quão bom era esse
esse livro. cuán bueno era este libro. E nós hoje Y nosotros estamos hoy nessa obra de estamos en preparação esta para obra de a edificação do preparación corpo de Cristo. para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos dos cosas. É crescimento de Es vida crecimiento de vida, e para ver crescimento de y vida. para que temos ocurra que este negar a crecimiento de vida da vida, alma. tenemos que negar la vida del alma. Segundo ponto, Y el segundo punto, precisamos de necesitamos de un lugar donde cualquier hijo de Dios se sienta en libertad de poder frecuentar. Que lugar é esse? ¿Cuál es este lugar? Es el Bucafé. Louvado seja o Alabado sea el Señor. Nós Nosotros nessa seguimos direção. esta dirección. Amén. Para quê? ¿Para qué? Para edificação. Para edificación del cuerpo de Cristo. Não é para edificar No es a nossa para edificar igreja. nuestra iglesia. Não é para No es edificar um para local de edificar reunião, nuestro mas local de reuniones, espiritual. sino esta es Amén. una edificación espiritual. Amén. La vida de la iglesia. Aleluya. Jesús es el Señor. Amém. Amén. Tá bom? ¿Está bien? Vamos a tener comunión en pequeños grupos. ¿Está bien? Vamos fazer pequenos grupos. Vamos a hacer para pequeños tocar grupos pontos importantes. para tocar en los puntos importantes de esta palabra. Amén.